2, tu cabecita, ahí. 1, 2, 3. Acción. Claro, el cartel de Sinaloa surge en los años 80 en el estado mexicano de Sinaloa. Con el mismo nombre nació de redes de contrabando local y se consolidó como uno de los principales grupos dedicados al tráfico de drogas en Estados Unidos y otros continentes. Su poder radica en su estructura descentralizada, bajo figuras históricas como Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, los jefes regionales semiautónomos, los que han permitido una mayor resiliencia frente a operaciones gubernamentales. Para empezar, ¿podría ofrecernos un panorama general sobre el cartel de Sinaloa? Claro, el cártel de Sinaloa surge de los años 80 en el estado de México, de Sinaloa. Con el mismo nombre, nació de redes de contrabando local y se consolidó como uno de los principales grupos dedicados al tráfico de drogas en Estados Unidos y en otros continentes. Su poder radica en su estructura descentralizada, bajo figuras históricas como Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, con jefes regionales semiautónomos, lo que ha permitido mayor resiliencia frente a operaciones gubernamentales. Interesante lo que me cuenta. Entonces, se suele decir que el cartel de Sinaloa prefirió la negociación a diferencia de la confrontación. ¿Es correcto? Sí, en comparación con otras organizaciones más explosivas, la estrategia de Sinaloa se ha basado en corrupción institucional Sinaloa. Silenciosa, puta madre. Interesante lo que me cuenta. Pero se suele decir que el cartel de Sinaloa prefirió la negociación antes que la confrontación. ¿Eso es correcto? Sí, claro, en comparación con otras organizaciones más explosivas, la estrategia de Sinaloa se ha basado en corrupción institucional silenciosa, estrategias logísticas sofisticadas, influencia social mediante apoyo comunitario y la violencia focalizada, evitando explosión excesiva. Aunque ha tenido episodios de extrema violencia, su reputación ha sido más estratégica que abiertamente terrorista. Oh, qué interesante aporte, César. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al cartel de Medellín. Continuando, hablaremos sobre uno de los cárteles más poderosos, violentos e influyentes en la historia de Colombia, el cártel de Medellín. Para entender un poco sobre su impacto, su caída y su historia, tenemos acompañándonos a Sharon. Sharon, ¿cómo es que surgió el cártel de Medellín? Claro, el cartel de Medellín se fundó en los años 70, cuando Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, Carlos Leder, vieron en el tráfico de cocaína una oportunidad para construir un imperio. En pocos años ellos lograron controlar hasta el 80% de la exportación de la cocaína a Estados Unidos y el extranjero, generando así miles de millones de dólares. Su base se ubicaba en Antioquía, pero su influencia abarcó todo Colombia e incluso el extranjero. Se mantuvo tanto tiempo en el poder este cártel. Escobar combinó dos estrategias, corrupción y terror, aplicaba su famosa frase plata o plomo, es decir, soborno o bala. Sobornó políticos, jueces, policías, hasta funcionarios de altos mandos. Si alguien se oponía, era asesinado. Esa red de miedo y dinero le permitió al cartel infiltrarse en el Estado y operar así casi impunemente. ¿Cuál fue el impacto de la violencia en Colombia? Ya, fue devastador. Durante los años 80 y principios de los 90 el país vivió una verdadera guerra. Escobar ordenó atentados, secuestros y asesinatos a figuras públicas, entre ellos el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y también el ex candidato presidencial Luis Galán, quien fue asesinado en un mitin. Además, su lucha contra la extradición de Estados Unidos provocó una ola de terrorismo sin precedentes. Bombas en edificios, atentados a medios de comunicación, bombas en aviones. A pesar de esto, Escobar se ganó el apoyo de algunos sectores, los sectores más vulnerables, porque financió viviendas, obras sociales, lo que creó una imagen de benefactor. Uno, criminal para el Estado y una persona benefactora para las poblaciones más vulnerables. Sabemos que Escobar incluso llegó a construir su propia cárcel. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, en 1991 Escobar negoció su entrega con el Estado colombiano y por ende
indicó que iba a construir una cárcel para él, que se llamaba La Catedral. Estuvo ahí un tiempo, pero desde allí manejaba sus negocios como si nada. Entonces, cuando el gobierno colombiano intentó otra vez llevarlo a una cárcel normal, a una cárcel de presos normales, huyó. Y al momento de huir, tras su fuga, la policía americana, la DEA, e incluso rivales y aliados en contra de Pablo Escobar, se pusieron en contacto y en marcha para poder capturarlo. Una vez capturado en 1993, el 2 de diciembre, cayó abatido y ahí es donde termina o se fragmenta el cártel de Medellín.